Gracias a los hermanos por este tiempo de alabanza, por el tiempo también arriba de comunión. Gracias a todos los hermanos por la colaboración, el deseo de servir. Que Dios se lo pague, como decimos los canarios. Si pueden abrir la puerta de atrás. Gracias a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, en el capítulo 2. Vamos a estar viendo con la ayuda del Señor en esta mañana, desde el versículo 1 al versículo 10. Me han pedido, por favor, que hable hoy despacio. Eso es como pedirle al viento que no sople. Porque está Andrea traduciendo al señor que nos acompaña, que es sordomudo, a Juan José. Y también Sumia está intentando traducir a una muchacha que hoy nos acompaña y que también para que escuche el Evangelio. Así que vamos a intentar hacer lo posible para que al menos el resumen pueda llegar a sus corazones. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de escudriñar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con el propósito de darte toda la gloria, de exaltarte, Señor, de honrar tu nombre, porque eres digno, Señor. Danos sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, y también, Señor, que ese mismo Espíritu Santo traiga convicción de justicia, juicio, pecado, traiga arrepentimiento y fe y salvación a las almas que hoy nos acompañan. Señor, nos reconocemos absolutamente inútiles e incapaces y te suplicamos, Señor, que tú una vez más demuestres tu gloria salvando, santificando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Antes, durante las clases, nos preguntaron acerca de la guerra, ¿verdad? Guerras. Hay guerras que han durado muchísimos años. Vivimos, de hecho, en una situación de guerra constante. Leía la guerra, por ejemplo, de los 100 años. Fue una guerra que enfrentó a Francia e Inglaterra entre los años 1337 al año 1453. Duró más, de hecho, de 100 años, 116. Luego también estaban las cruzadas, las famosas cruzadas. Duraron 195 años. Uno de los conflictos más largos de la historia de la humanidad fue entre los Países Bajos y una región, un territorio inglés que se llamaba Sorlingas. Esa guerra duró más de tres siglos, 300 años. Aquí en España tuvimos la Reconquista Española, duró 722 años. Guerras siempre han habido y habrán, y muchas de ellas con una larga duración. Pero si hay una guerra que ha durado muchísimo y que aún dura, porque comenzó en el Edén, es la guerra contra la palabra de Dios. Es la guerra contra la verdad de Dios. Comenzó, como hemos dicho, en el Edén, cuando Satanás puso en duda lo que Dios le había dicho, a Adán y a Eva. Y si tienes la inquietud y te vas al Apocalipsis, verás que ahí van a continuar guerras contra el Evangelio, contra la verdad de Dios. Es la historia de ataques en contra de la palabra de Dios. Es la guerra que más ha durado. La palabra de Dios ha sufrido y sufre una variedad de interminable e imparable guerra por parte de falsos profetas, falsos maestros, mentirosos, falsos apóstoles, engañadores, falsos hermanos. En esa guerra se han desarrollado batallas poniendo en duda siempre la autoría divina de la Biblia. Se ha puesto en duda su inerrancia, su autoridad. Pero también han surgido batallas mediante herejías como el pelagianismo, el nestorianismo, el arrianismo. Luego esas batallas se han producido donde se alteró, como hemos visto en las últimas semanas, el evangelio de la sola gracia y de la sola fe para la salvación. Contra esa herejía se levantó la Reforma. Luego han surgido otras batallas contra el evangelio. Sectas pseudocristianas como los Testigos de Jehová, los mormones, el movimiento carismático, el movimiento místico, y así un largo, etcétera. Hay un librito muy bueno
que es Historia del Cristianismo, de Justo González, donde puedes ver la multitud de batallas contra el Evangelio a lo largo de la historia. Es por esa razón que necesitamos estar conscientes de que la Iglesia siempre estará en batalla. Si creemos que la Iglesia hoy día ya está ajena a esa batalla, entonces cometemos un gran error. La batalla continúa y hoy, dentro del contexto de las iglesias, la Iglesia continúa inmersa en la batalla. Y necesitamos entender eso y saberlo y estar conscientes. La Iglesia no es un lugar simplemente para venir a pasarlo bien. Es un conjunto de soldados que saben que tienen que batallar por la verdad del Evangelio. Necesitamos entender que la guerra por la autoridad bíblica se lleva a cabo en toda generación, en todo lugar. Y por eso siempre existe una necesidad de levantarse para defender la Escritura, para defender el Evangelio, para defender el Evangelio en los términos en los que Dios los establece, la gracia y la fe en Cristo, ni más ni menos. Y por eso necesitamos saber y aprender, siendo conscientes de que estamos en esa batalla, cómo otros hermanos en otros tiempos batallaron esa batalla. ¿Para qué? Para imitarles. Y también para recobrar ánimo, viendo cómo Dios guarda para sí a un pueblo. Y uno de esos ejemplos lo tenemos en esta mañana, en este texto que tenemos de Gálatas 2, del 1 al 10. Aquí el apóstol Pablo batalló y sigue batallando contra los judaizantes que querían imponer a los nuevos creyentes obras humanas como necesarias para la salvación. Específicamente tenían que circuncidarse. Eso iba en contra, era un ataque frontal y un ataque mortal contra el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Pablo tuvo que batallar esa guerra toda su vida. Él tuvo que batallar duro contra esa mentira. ¿Hasta qué punto fue dura la batalla para Pablo? Hasta el punto de que muchos comentaristas afirman que el famoso mensajero de Satanás que le atormentaba en 2 Corintios 12:7 no era una enfermedad como quizás se suele creer, sino que muy posiblemente, ya que habla de él como un mensajero, una persona, un ángelos, muy posiblemente era un falso maestro judaizante que pervertía el Evangelio de Cristo y que luchaba contra Pablo. Él califica esa lucha como un aguijón en su carne. Eso para que entendamos la dureza. Pero a pesar de esa dureza, Pablo no cejó nunca en su empeño de predicar a Cristo y en desenmascarar el falso evangelio. Y su ejemplo nos puede ayudar a nosotros a saber cómo combatir hoy también ese mismo falso evangelio que se sigue pregonando de una salvación por obras humanas, porque la guerra continúa. En el texto de esta mañana lo que vamos a encontrarnos es a Pablo yendo a Jerusalén a luchar, defendiendo el Evangelio, presentándolo ante los líderes de la iglesia en Jerusalén. Como hicimos la semana pasada, para poder entender el texto vamos a ir yendo y viniendo a Hechos capítulo 5, que es donde vamos a encontrar los hechos históricos de este momento. Vamos a leer Gálatas 2, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí
para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La incesante defensa por el Evangelio de la gracia. Como dijimos antes, es una lucha que comenzó hace 2000 años y sigue hoy en día. Sigue. Como dijimos anteriormente, tenemos que estar conscientes de que mientras estemos en esta vida, no solamente deberemos predicar el Evangelio continuamente a los inconversos, además deberemos batallar por su pureza continuamente frente a aquellos que intentan pervertirlo. Esa es la función de la Iglesia. En esta tierra tenemos que llevar el Evangelio a los inconversos, pero tenemos que batallar para que ese Evangelio siga siendo el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Y es el ejemplo que vemos aquí de Pablo, su lucha incesante. Dice el versículo 1 y versículo 2, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. 14 años. Ese es el ejemplo de Pablo. Él ya llevaba bastantes años de ministerio. Cuando vuelve a Jerusalén, dice, ya llevaba 14 años desde su primera visita. Recuerda que la semana pasada vimos cómo él visitó a los hermanos en Jerusalén. Y él tuvo que regresar para volver a defender el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, porque algunos falsos hermanos, que eran incansables, estaban llenos de ira y contra Pablo y contra lo que el Señor estaba haciendo entre los gentiles por su pura gracia. En Hechos 14:27, Pablo relata a la iglesia de Antioquía cuán grandes cosas estaba haciendo el Señor en medio de los gentiles. Leemos, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Eso enojaba profundamente a los judaizantes, porque desmontaba por completo lo que ellos estaban enseñando. Eso hizo que los judíos legalistas en Jerusalén estuvieran tan enojados que fueran a Antioquía para enseñar que el gentil tenía que hacerse judío antes de convertirse en cristiano. Eso es lo que leemos en Hechos 15:1. Y algunos, esos algunos son los judaizantes, descendieron de Judea, de la iglesia de Jerusalén, y enseñaban a los hermanos en Antioquía, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cuando Pablo y Bernabé confrontaron a estos hombres con la verdad del Evangelio, el resultado fue una discusión acalorada que leemos en el versículo 2 del Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Debido a esa cuestión, a esa gran disensión, se decidió que el mejor lugar para arreglar este asunto era frente a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Así que en Jerusalén se celebró lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Eso fue aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Pablo escribe la carta a los Gálatas aproximadamente en el año 52. Eso significa que, haciendo números, Pablo ya llevaba más de 20 años predicando el Evangelio de la gracia. 14 años desde su primera visita a Jerusalén, más 3 años desde su conversión, como leemos en Gálatas 1:18, y 3 años más el tiempo que tardó en escribir desde ese concilio la carta a los Gálatas. Más de 20 años predicando el Evangelio de la gracia. Más de 20 años sufriendo el acoso de los judaizantes. Más de 20 años siendo atacado por ellos. Personalmente y ministerialmente no es raro que cuando el apóstol Pablo escribió de nuevo a los Corintios sobre su ministerio, dijera que entre otros peligros que sufrió, pasó por el peligro de los falsos hermanos.
Leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Esa era la vida de Pablo. Por eso tampoco es raro que en la mayoría de sus cartas, sobre todo las que están dirigidas a las iglesias, Pablo siempre hace énfasis en exhortar a las iglesias a que deben hacer frente a los falsos hermanos. El pasaje quizás más conocido es Hechos 20, a los ancianos de Éfeso. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Hermanos, la batalla por la verdad es segura, es ardua y va a ser dura. No da tregua, es física y espiritualmente agotadora. A mí me sorprende muchas veces cómo no entendemos eso y creemos que la iglesia es un lugar para simplemente, como dije antes, pasarlo bien. No. Venimos a predicar a Cristo y a este crucificado, y eso es enemistad contra el mundo. Incluso enemistad contra algunos que pueden estar incluso introducidos dentro de las iglesias. Esa batalla solo va a acabar cuando el Señor regrese y Él establezca su reino. Y como es segura, no podemos obviarla, no podemos despreciarla. En juego está la gloria del Señor, está la honra de su nombre, está la verdad que salva. No veas la iglesia simplemente como un lugar donde vienes a jugar, a bailar, a divertirte. Es por esa razón que en muchas iglesias se han introducido no solamente malas enseñanzas, sino incluso herejías, porque han olvidado que están en una batalla. Y simplemente porque alguien se decía cristiano, han estado dispuestos a recibir cualquier cosa. Porque estaban más pendientes de la diversión, de pasarlo bien, que de estudiar la palabra de Dios. Y así se han introducido, repito, no solamente malas enseñanzas, sino incluso herejías. Eso ha producido que muchos estén engañados creyendo que son salvos y no lo son. Por esa razón es absolutamente prioritario que todo creyente esté comprometido con la palabra de Dios, preocupándose por conocerla y por entenderla, para así de esa manera saber discernir entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira. Pablo le dijo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 3 a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, el Evangelio, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar lo mismo a otros. Y acaba diciendo el versículo 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Pablo, ¿qué tiene que ver ahora el predicar, el enseñar la palabra con sufrir penalidades? Es que cuando lo haces, vas a sufrir penalidades. Cristiano, una cristiana es un soldado de Cristo. Y cuando predicamos el Evangelio, y solamente el Evangelio, eso va a crear penalidades. Luego Pablo añade en el capítulo 2 de nuevo, pero el versículo 14 y 15 de 2 de Timoteo, lo siguiente: Timoteo, recuérdales esto,
encargándole solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero además, hermanos, es totalmente prioritario, absolutamente prioritario estar en comunión. No solamente conocer la palabra en profundidad, sino estar en comunión, en sintonía con otros hermanos que tienen el mismo sentir, que defienden el mismo evangelio, que tienen el mismo compromiso por ese evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Por eso también se hace absolutamente necesario colaborar codo con ellos en ese ministerio. Es la colaboración idónea por la defensa del evangelio de la gracia. Fíjate que Pablo sigue diciendo en Gálatas, en el versículo 1, que cuando fue a Jerusalén no fue solo, no fue un llanero solitario, no fue ahí a pecho descubierto como un legionario. Dice, él subió con Bernabé llevando también a Tito. Bernabé fue uno de los amigos más cercanos de Pablo. Ya vimos la semana pasada en Hechos capítulo 9 que cuando Pablo trató de entrar en la comunión de la iglesia en Jerusalén fue Bernabé quien le abrió el camino. Ese nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y vemos en Hechos 4 cómo fue siempre un hermano fiel cuando el Señor lo salvó. Incluso tenía un campo, una herencia, quizás para sus hijos, y lo vendió y lo donó generosamente a la iglesia. En Hechos 9:27 vemos cómo él jugó un papel central al animar a Pablo en su ministerio. Él fue el quien convenció a los apóstoles de la legitimidad de su apostolado, del evangelio que predicaba. Fue también quien reclutó a Pablo cuando él llegó a Antioquía, como leemos en Hechos 11. Él siempre fue fiel y de aliento en la dureza del ministerio del apóstol Pablo. Cuando el evangelio llegó a los gentiles en Antioquía, fue Bernabé quien fue enviado por Pablo para animar su fe en Hechos 11. Él y Pablo trabajaron juntos, no solamente en la enseñanza, sino en el ministerio en todos sus énfasis. También acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, y aunque es verdad que tuvieron sus más y sus menos, como con el asunto de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, nunca perdieron la amistad. Años más tarde, la confianza de Bernabé en Marcos quedó reivindicada porque Pablo lo volvió a usar, disfrutó de su amistad y Juan Marcos fue el autor del Evangelio de Marcos. A pesar de sus más y sus menos, siempre colaboraron juntos. Tenían un mismo objetivo. Pablo fue animado por Bernabé, Bernabé fue animado por Pablo. Hermanos, batallar esta batalla es imposible hacerlo solo. Necesitamos la comunión de hermanos fieles que defiendan lo mismo. Es el ejemplo que vemos aquí. Otro de los que acompañaron a Pablo fue Tito. Él fue griego, fue un gentil y fue ganado por por el apóstol Pablo para Cristo. Pablo consideraba a Tito como su hijo espiritual. Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Muy posiblemente fue llevado a la conferencia en Jerusalén, como ejemplo precisamente de cómo Cristo estaba salvando solo por gracia y no por la ley mosaica. Pero también fue llevado porque era un hombre fiel al Señor y fiel a su hermano Pablo. ¿Sabes tú a quién envió Pablo a los cretenses, que eran no duros, los siguientes? A Tito. O a la iglesia de Corinto. Igual, fue quien llevó la segunda carta. Fue Tito. Tito fue un hombre también comprometido con el Evangelio, comprometido en ayudar a Pablo, ser consolación, de ayuda idónea, instantánea. Hermanos, en esta batalla por el Evangelio, el estar en compañía de otros hermanos fieles que comparten el mismo sentir para la gloria de Dios, del Evangelio de la gracia para la salvación de las almas, no solamente es necesario, es vital. Y esto destroza lo que es el ecumenismo. Tenemos que tener una misma visión, un mismo sentir. Sé que esto suena súper duro, pero es la realidad.
Si alguien que se llama hermano no defiende la misma gracia, la misma fe, no es hermano. Y no podemos colaborar con ellos. No, es que se llaman cristianos. Se pueden llamar lo que quieran llamarse. Si algo caracterizaba a Bernabé y a Tito, es que no solamente eran creyentes, sino que creían en el mismo evangelio, defendían el mismo evangelio. Y eso consuela, da ánimo. Además trae certeza, trae seguridad cuando salten las dudas, porque tenemos en quién apoyarnos. Y hermanos, sé que hoy día parece que eres el demonio cuando afirmas que no puede haber unión a cualquier precio, pero no puede haber unión a cualquier precio. No puede haber unión a cualquier precio. La única unión posible es en torno a Cristo y a su evangelio de la gracia. Punto. Punto. Puede haber discrepancias en temas menores, como las hubo entre Pablo y Bernabé, ciertamente, pero nunca puede haber discrepancias en cuanto al evangelio de la gracia soberana de Cristo. Y en el momento en que haya esa discrepancia, tú por tu lado y yo por el mío. Porque sin ese evangelio de la sola gracia, no hay evangelio ni hay nada. El asunto es tan capital que es el Señor mismo quien toma partido en esta batalla. Porque la iniciativa en la defensa del evangelio es siempre del Señor. Es una iniciativa divina. Nosotros, como iglesia, como creyentes, somos simples herramientas en manos de aquel que está llevando a cabo en su orden espiritual la batalla. Por tanto, renunciar a esa defensa o no hacerlo en los términos de Cristo es desobediencia al Señor. Fíjate cómo la iniciativa divina es lo que realmente defiende el Evangelio de la gracia. Cuando Pablo decidió subir a Jerusalén, ¿qué fue que lo decidió él? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto en el capítulo 2 de Gálatas 2? Que subió por causa de una revelación. Fue movido por el Señor. Pablo en sueño recibió por parte del Señor la orden de subir a Jerusalén para resolver el asunto. El tema era tan crucial que estaba en juego la pureza del único evangelio que salva. Así que Dios mismo tiene que tomar la iniciativa. De hecho, Dios siempre toma la iniciativa porque Cristo es quien edifica su iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Simplemente obedecer. Fue el Señor quien estableció todo, fue el Señor quien guió a Pablo a luchar. Hermanos, piensa, si Pablo no hubiera sido obediente a Dios, si Dios no hubiera tomado esa iniciativa, hoy en día la iglesia simplemente sería una secta judía. Una mezcla entre la ley y la gracia. Se hubiera convertido en algo inútil. Todos los que estaríamos aquí estaríamos condenados. Por tanto, el asunto es tan vital que Dios mismo es quien toma la iniciativa. Y Pablo, con esa revelación que tuvo por parte de Dios de que fuera a Jerusalén, cuando él llegó allí guiado por el Espíritu Santo, lo primero que hizo que fue reunirse en privado con los líderes de la iglesia para presentar el evangelio que predicaba. Segunda parte del versículo 2. Y les presenté el evangelio que predicaba entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. ¿Por qué se reunió primeramente en privado con los líderes? Tercera parte del capítulo 2. Del versículo 2, para cerciorarse de que no corría ni había corrido en vano. ¿Qué significa esto? Pablo se reunió en privado no porque tuviera dudas acerca de su ministerio o tuviera dudas acerca del evangelio de la gracia, sino para saber de qué lado estaban los líderes de Jerusalén. Pedro, Juan, Santiago, los ancianos de la iglesia. Pablo se reúne con ellos a ver, ¿ustedes qué piensan de este evangelio? ¿Qué creen de este evangelio? Para saber si ellos también estaban siendo guiados por la misma gracia del Espíritu Santo, en la defensa del mismo evangelio. ¿O de qué lado estás? ¿De este evangelio o de los judaizantes? O incluso, díganme, ¿están restando importancia al problema que se está aconteciendo? Si aquellos líderes de Jerusalén hubieran estado de parte de los judaizantes, lo veían como un problema menor. Pablo, no te preocupes, que tampoco es para tanto.
entonces Pablo hubiera ido a ese concilio en vano. Hubiese corrido en vano. ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? Tenía que haber aprovechado el tiempo y quedarme en Antioquía predicando el mismo evangelio. Pablo estaba seguro del evangelio del Señor y no iba a cambiar. Y no iba a cambiar no porque fuera orgulloso, sino porque él veía con gozo cómo el Señor salvaba mediante ese evangelio. En el versículo 3 de Hechos de los Apóstoles 15 leemos: así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pablo no iba a abandonar el evangelio porque sabía que era la verdad. Y la verdad se manifestaba en hombres y mujeres que habían nacido de nuevo y lo relataban con gozo. Y si aquellos líderes de la iglesia en Jerusalén no estaban de acuerdo, allá ellos, yo no voy a cambiar. Hermanos, no es fácil mantenerse firme en esa posición del evangelio, de la defensa del evangelio de la gracia. Mira, a veces podemos llegar a sentirnos intimidados. A veces podemos sentirnos ninguneados. Pueden venir hombres, grandes nombres, a decir qué estás haciendo. Puede que esa defensa sea atacada por muchos lados, incluso, como hemos dicho, desde dentro de las iglesias, incluso por otros líderes de iglesias. Y de hecho sucede. De hecho sucede. Ahora te has vuelto X puntos suspensivos. Ahora eres no sé qué, ¿y qué te ha pasado? En vez de escuchar. Cuando eso sucede, debemos persistir en ese evangelio de la gracia. No es fácil cuando te atacan o cuando el problema incluso es minimizado. No pasa nada. O cuando te ven como un evangélico radical. Ahora de repente te has vuelto reformado. Ahora de repente te has vuelto calvinista. Y uno se llega a preguntar, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De denominaciones o del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo? Evidentemente podemos sentirnos cohibidos, podemos sentirnos atacados, intimidados, pero debemos persistir en ese evangelio. Pablo fue allí y habló con ellos en privado a ver de qué lado estaban. No para confirmar su llamado, no para confirmar su evangelio, porque la evidencia eran almas convertidas. Era para saber si había corrido o no en vano, si valía la pena o no estar allí. Hermanos, defender el único evangelio verdadero, el de la gracia soberana de Cristo, no es fácil. Por eso necesitamos confiar solo en Dios, solo en su Espíritu Santo. Él es el que nos guía, como hizo con Pablo. Sabemos a ciencia cierta de que es el evangelio de la verdad, porque todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, hemos sido salvos por ese mismo evangelio. Y con gozo nos gozamos los unos en los otros. No vamos a cambiar ahora. Por eso necesitamos confiar solo en Dios, solo en su Espíritu Santo, solamente en su palabra, teniendo fe en que es el evangelio que hay que predicar, no haciendo oídos a las críticas porque nos mantenemos firmes en ese evangelio, sino gozándonos en las almas que son traídas por la gracia de Dios a Cristo, vidas transformadas. Y por esa razón perseveramos en ese evangelio, para que el Señor siga atrayendo más y más almas arrepentidas. Y por eso necesitamos la comunión con hermanos que tengan el mismo sentir. ¿Cuál fue el resultado de aquella consulta privada de Pablo? Que los apóstoles y ancianos aprobaron el evangelio de Pablo. Aunque eran de diferentes lugares, incluso de diferentes costumbres, el Señor puso en todos ellos un mismo sentir respecto de la gracia, de la sola gracia de Dios en la salvación. ¿Cómo sabemos este extremo que puso en todos un mismo sentir? Por el versículo 3, la primera parte. Ni aun Tito, que estaba conmigo en esa reunión privada, fue obligado por los líderes a circuncidarse, aunque era griego. Tito, el gentil, el griego no circuncidado, no fue obligado a circuncidarse por los líderes judíos de la iglesia de Jerusalén, porque entendían que por la gracia de Dios también había sido salvo. Hermanos, el Señor siempre une a los creyentes.
aún de distintas denominaciones. Pero cuando defendemos el mismo evangelio de la gracia soberana de Cristo, son mis hermanos en Cristo. Pero también ese mismo evangelio de la gracia del Señor Jesucristo desenmascara a los que no son hermanos. No todo iba a ser bonito. También desenmascara a los que no son hermanos, porque no defienden ese mismo evangelio, repito, aunque sean de la misma denominación humana. Como saben, esta iglesia es de asambleas de hermanos. Así estamos registrados en la FERED. Pero si alguna otra iglesia de asamblea de hermanos no defiende el mismo evangelio del Señor Jesucristo, da igual. No puedo colaborar con ellos. Es que es la misma denominación, el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia también desenmascara a los falsos hermanos. La presencia de Tito, aquel creyente gentil sin circuncidar, también fue usado por el Señor para desenmascarar a los judaizantes, que se llamaban a sí mismos hermanos, pero que se habían infiltrado con sus enseñanzas en las iglesias de Galacia. Mira el versículo 4. Y esto, que Tito no fuera obligado a circuncidarse por los apóstoles cuando estuvo en Jerusalén, fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. El evangelio de la gracia desenmascara. En otras palabras, los judaizantes que se hacían pasar por cristianos, realmente no lo eran. Dice Pablo, eran realmente falsos hermanos introducidos secretamente. Ellos se hacían pasar por cristianos, pero no lo eran. Hablaban como cristianos, actuaban como cristianos, se comportaban como cristianos, pero realmente eran falsos hermanos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ese verbo infiltrar y sus dos acepciones, que aparecen en dos textos más del Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2:1 y en Judas 4, tienen siempre la misma idea: entrar para engañar. Entrar para engañar. Es decir, que aquellos supuestos cristianos realmente se habían introducido en la iglesia para engañar a los creyentes, espiando la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. A ver qué piensan. Mira, pero no es así, es asado. A ver qué opinan. Mira, te voy a cambiar la opinión. Ese era el punto. De esa manera, aquellos falsos hermanos estuvieron intentando influenciar a los líderes de la iglesia en Jerusalén para que los gentiles se circuncidaran. Y en Hechos 15:5 leemos: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero los líderes de la iglesia no se dejaron engañar. Y en Hechos 15, del 6 al 9, leemos: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es más, Pedro había dicho que imponer a los gentiles ritos ceremoniales como obligatorios eran tentar a Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y Pedro concluyó afirmando en Hechos 15:11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Fíjate que Pedro está hablando a los fariseos que habían creído. Y dices tú, pero si creyeron no eran falsos hermanos. No, es que estos no eran los falsos hermanos. Eran los que estaban siendo influenciados por los falsos hermanos. Fíjate cómo de increíble es la falsa enseñanza, cómo enseguida corrompe, cómo enseguida se abarca todo, lo llena todo, lo infecta todo. Aquellos fariseos que habían creído decían, pues tendrán razón, tienen que circuncidarse. Entonces Pedro tiene que levantarse y decir, hermanos, no es así.
Esto nos lleva a una aplicación clara. Cuidado con la falsa enseñanza. Puede engañar incluso a los más curtidos en la palabra de Dios. Cuidado. Y la única manera de librarnos es orar y acogerte fortísimamente, sin soltarte, a que la salvación solo es por gracia. Se acabó. Todo aquel que te enseñe cualquier otra cosa es un falso hermano. Un falso hermano. Pedro concluyó: hermanos, creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Y para corroborar la verdad del Evangelio de la gracia soberana, Pablo y Bernabé relataron una vez más en aquel concilio lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos para afirmar que aquel era el Evangelio verdadero. Hechos 15:12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuidado, antes de continuar, no estoy diciendo ahora, porque este texto se utiliza para, entre otras cosas, decir que para confirmar que eres salvo tiene que haber un prodigio en tu vida, tienes que hablar en lenguas, No. En aquel momento histórico de la iglesia naciente, Dios intervenía de esta manera precisamente para confirmar que ese mensaje, el mismo mensaje que ha llegado ya al día de hoy, era su mensaje de salvación. Una vez confirmado, ya esos señales y prodigios no son necesarios. Ya está confirmado de que es el mensaje de Dios al hombre. Y Santiago, el otro líder de la iglesia en Jerusalén, afirmó la misma verdad que leemos en Hechos 15, del 13 al 18, y acabó diciendo en el versículo 19: por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Hubo unanimidad entre los líderes de la iglesia. Hermanos, la gracia soberana desenmascara a los farsantes. Es muy simple. Muy simple. Cualquiera que no defienda esa verdad es un falso hermano. Repito, sé que suena súper duro. Posiblemente después me digan de todo menos bonito. Tampoco lo soy. Pero es la verdad. Solamente hay un evangelio. Y el evangelio es de la gracia soberana de Dios. Porque todos nacemos muertos en delitos y pecados, incapaces absolutamente por hacer nada para hacer que Dios tenga piedad se apiade de nosotros. Nada. Dios en su gracia inicia y continúa y continuará por toda la eternidad. Porque, hermanos, la gracia de Dios no va a acabar en esta vida, es por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Cuando algún hermano no defiende o no enseña la sola gracia soberana de Dios, la sola fe en Cristo para salvación, da igual que se diga cristiano. ¿Qué pasaría si hoy hubiera un Pablo que se levantara y dijera a esos hermanos: ustedes son falsos hermanos? Ese Pablo estaría en cualquier parte menos en una iglesia. Pero es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando nadie o alguno que se llame hermano no defiende, no enseñe la sola gracia, da igual que se diga cristiano, da igual que se diga de asamblea de hermanos, bautista, reformado, da igual. No son hermanos. Son falsos hermanos, son simples religiosos, pero no son creyentes nacidos de nuevo por la acción de la gracia del Espíritu Santo. Son personas que estarán más pendientes de ritos humanos que de la fe en Cristo, más pendientes en costumbres de hombres que en la palabra de Dios. Seguirán siendo esclavos, como en la iglesia de Colosas, como leemos en Colosenses 2:16, que están juzgando con comida y aun bebida, o en cuanto a día de fiesta, a luna nueva o día de reposo. Y eso es terrible, porque es la consecuencia de una vida de piedad aparente que descansa en conceptos de hombres, pero no descansa en la fe del Hijo de Dios. Están más preocupados por cómo van vestidos, cómo van a esto, que en si realmente esa persona ha nacido de nuevo.
Hermanos, tristemente, en ocasiones tenemos ideas erróneas sobre la fe. Creemos que la fe es un mero fervor externo. Creemos que es simplemente un celo superficial. Creemos que es una espiritualidad que se manifiesta por un gran entusiasmo, por mucha actividad. Creemos que es saltar, que es batir las palmas mientras alabamos. Creemos que es estar todo el día en el local de la iglesia. Nada de eso evidencia la fe que salva. La única evidencia es el nuevo nacimiento. El Señor se lo dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no entrarás en el reino de Dios. Juan 3:3. Por eso la fe se evidencia no en las formas, en el fondo. Porque la gracia del Evangelio del Señor Jesucristo transforma a la persona, no solamente la cambia. Le da un corazón, no simplemente le da nuevas inquietudes. Y eso solamente es posible por el Evangelio de la gracia. Querido hermano, querido amigo, si no crees en Cristo de esa manera, si Cristo no está formando en ti el carácter, su carácter, examina tu fe. No te fíes porque simplemente prediques o dirijas o toques un instrumento. Examina si el carácter de Cristo no está siendo formado en ti. Examínate en tu interior. ¿Está Cristo siendo formado en ti? Por eso la salvación es cuestión solo de gracia y de fe, y no es cuestión de prácticas religiosas. Es cuestión del ejercicio de esa fe en el Salvador. Y eso se manifiesta en obediencia. Pero no en formalismos externos, no confundamos. La obediencia no son formalismos externos. La obediencia comienza en el corazón. ¿Y sabes cómo comienza y cómo se desarrolla esa obediencia interna en el corazón? Porque estarás muriendo cada día para que Cristo viva en ti. Pablo dijo en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en ti. Entonces, pregúntate, ¿cada día mueres un poquito a ti? ¿Y Cristo vive más en ti? Esa es la evidencia de una fe salvadora. Ahora, dice Pablo en Colosenses 3:3, con Cristo hemos muerto y nuestra vida está escondida con Él en Dios. Nada de eso sucedía en aquellos a los que Pablo llama falsos hermanos. Ellos estaban más pendientes de su vieja naturaleza, más pendientes de si se hacía o no una circuncisión. Hoy en día puede ser más pendientes de lo que hacemos en la iglesia. Estaban más pendientes de su vieja naturaleza que de la nueva vida en Cristo. Y es duro lo que voy a decir, pero no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pablo dice de esas personas, en Filipenses 3:18, de esos que están más pendientes de los actos externos, de su pura religiosidad, que realmente de Cristo y de su gracia, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ante aquellos falsos hermanos, Pablo se mantuvo firme para que se mantuviera firme la gracia de Cristo en su Evangelio. Versículo 5. A los cuales, a esos falsos hermanos, ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Hermanos, no es posible no solamente no tener comunión, es que no podemos ni tan siquiera contemporizar cuando peligra la verdad del Evangelio. Contemporizar es permitir que se adultere el Evangelio de la gracia y decir, no pasa nada, allá ellos. ¿Cómo que allá ellos? Estás en una batalla. No puedes decir, yo miro para otro lado y que cada... No, debes decirlo. Debes decirlo. No puedes solamente no ignorar, no compartirlo, sino no podemos contemporizar eso. Permitirlo, mirar hacia otro lado, es permitir que ese evangelio de la gracia se adultere. Es permitir que la verdad de Dios sea reemplazada por la mentira de los hombres. ¿Tú podrías dormir tranquilo? Pablo no podría. Nosotros tampoco podríamos hacerlo. Si Pablo no se hubiera mantenido firme, él dice, la verdad del evangelio no hubiera permanecido con ustedes. Pablo sabía moldarse cuando no peligraba la verdad del evangelio.
Él llegó a decir en 1 Corintios 9, 22, todo me he hecho en todo. Se me acaba de salir el programa. Todo me he hecho en todo y a todos me he hecho de todo. Él sabía amoldarse perfectamente. Él no tenía problema en amoldarse. Pero cuando tenía que tocarse el Evangelio de la gracia del Señor, no había forma de cambiar a Pablo. Pablo estaba dispuesto en congraciarse con algunos para no ser elemento de tropiezo. Él decía, si debo limitar mi libertad, la voy a limitar con tal de que mi hermano más inmaduro en la fe no tenga tropiezo. Él estaba dispuesto. Pero ante el Evangelio de las obras humanas, nunca fue contemporizador. Nunca transigió ante eso. Hermanos, si Pablo hubiera cedido por un solo instante, nunca hubiéramos sido salvos. Ninguno de los que estamos aquí hubiéramos sido salvos. Y por esa misma razón, y dado que la lucha continúa hoy, tampoco nosotros, los creyentes en la actualidad, debemos ni contemporizar ni ceder cuando la verdad del Evangelio peligra. Necesitamos apreciar de nuevo esta lucha tan valiente de Pablo, de todos sus colaboradores, lo que ellos hicieron por la libertad del Evangelio. Les llegó a costar la vida, pero el honor de Dios, la gloria de Cristo estaba en juego, a través de la salvación de las almas. El interés de Pablo era la verdad de la gracia del Evangelio y no la paz con los que se decían iglesia, pero que no eran iglesias. Ese famoso dicho de paz con todos y a toda costa nunca fue la filosofía de Pablo. Suena bonito, pero muy peligroso. Tampoco esa filosofía debiera ser la nuestra. Pablo siempre se mantuvo firme y no actuaba distinto según el momento. Siempre fue firme, fuera en la reunión privada con los líderes, fuera en la pública durante el concilio, fuera ante quien fuera. En el versículo 6 él escribe, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, los apóstoles, los líderes, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, hermanos. Indiscutiblemente, todos nos debemos respeto dentro de la iglesia. Y también debemos respetar a otros hermanos de otras iglesias. Podemos tener posiciones distintas en asuntos no fundamentales, fuera y dentro de la iglesia, pero aún así nos debemos respeto los unos a los otros. También debemos respeto a los pastores que el Señor nos ha dado, tanto dentro de la iglesia como fuera. Y mientras, como dice Pablo, y mientras dependa de nosotros, tenemos que mantener la paz. Pero cuando el asunto toca la suficiencia del Evangelio, la sola gracia, la sola fe en Cristo, y la cosa cambia. Ahí entramos en guerra. Y no podemos dudar. Pablo dejó muy claro que él no se impresionaba ni por las personas que tenía enfrente de él, un Pedro, un Juan, Santiago, ni por las posiciones de aquellos líderes, la iglesia inicial. Él los respetaba, claro, si no, no hubiera ido allá cuando fue llamado desde Antioquía. Pero ni les temía, ni iba a pagar cualquier precio para lograr su apoyo. Solo quería saber si ellos defendían también la misma gracia de Dios en Cristo. Por eso él afirmó, no me enseñaron nada. Pablo solo estaba interesado en un punto, y no era ni el liderazgo de ellos, ni sus testimonios, ni sus eminentes posiciones. Nada de eso interesaba a Pablo. Él quería escuchar simplemente si defendían el Evangelio de la gracia del Señor. Y si lo defendían, entonces todos juntos iban a batallar. Y realmente lo defendían. Porque el concilio, como leemos en Hechos 15:22, no solamente aprobó el Evangelio que Pablo predicaba y se opuso a sus enemigos, a los judaizantes, sino que lo animó y lo reconoció públicamente de que Dios le había encomendado esa obra entre los gentiles. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Hubo acuerdo y unidad. Un mismo evangelio sería predicado tanto a judíos como a gentiles. Dice Pablo en Gálatas 2, del 7 al 9. Al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, a los gentiles, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, a los judíos, porque este es el punto, porque aquel que obró eficazmente, Cristo, obró eficazmente tanto para con Pedro en su apostolado a los judíos, como en mí para los gentiles, y al reconocer la gracia que se me ha sido dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquel concilio para la defensa del Evangelio de la gracia del Señor, que comenzó con indicios de división y disensión, sin embargo, terminó en cooperación y armonía. El Evangelio de la gracia une y el Evangelio de la gracia divide. Une a los hermanos que han sido salvados por esa misma gracia y aparta a aquellos que se llaman a sí mismos hermanos, pero que no han confiado solo en la gracia y en la fe de Cristo. Es durísimo, ¿verdad? Durísimo. Pero así es. Así es. Hermanos, debemos dar gracias a Dios y respetar a todos los hermanos que son usados en ministerios diferentes, en lugares diversos, que tienen diferentes posiciones en asuntos secundarios, pero que confían en el único evangelio de la gracia soberana de Dios. También debemos dar gracias porque hay hermanos de renombre que verdaderamente son usados por Dios por medio de sus vidas, ministerios y enseñanzas. Pero nunca nos olvidemos que todos esos hombres son simplemente eso, hombres. Y por eso debemos orar por ellos, para que sigan persistiendo en ese evangelio del Señor Jesucristo y que no se aparten de ese evangelio. Al final del concilio, los apóstoles solo pidieron a Pablo, a Bernabé y a Tito que se acordaran de los pobres, versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. El Señor nunca separó la fe de la práctica cristiana en cuanto como algo consecuente con esa fe. El Señor Mateo 10:8 dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor predicó la gracia y sirvió de gracia. Lo mismo debemos hacer nosotros. Hermanos, la batalla por el Evangelio es de la salvación solo por gracia y solo por medio de la fe en Cristo va a durar siempre. Porque sin ese Evangelio no hay salvación. Satanás lo sabe y va a intentar por todos los medios que no sea transmitido. Será una batalla ardua, dura, sin tregua, físicamente y seguro espiritualmente. Y mira, no podremos nunca rehuir esta lucha, porque es el Señor mismo quien nos llama a ella, porque el mismo Señor es el que está involucrado en esa lucha. Nosotros somos simplemente herramientas. En juego está su gloria a través de la salvación de almas. Por tanto, rehuir esta lucha o contemporizar mirando hacia otro lado para no molestar es actuar con desobediencia ante Dios. Por eso vamos a necesitar perseverar en la oración, perseverar en el estudio de la palabra para ser guiados por el Señor y además, como nos dio el ejemplo Pablo, vamos a necesitar la compañía de otros hermanos fieles que comparten el mismo sentir, la misma gracia, la misma fe en Cristo. Ciertamente hay lobos en esa iglesia y quiero acabar con esto para que tampoco salgamos de aquí a cortar cabezas por cortar cabezas. Ciertamente hay lobos en las iglesias. Siempre habrá supuestos hermanos. Siempre habrán supuestos hermanos que pongan en duda el evangelio de la sola gracia. Cuando suceda eso, llamar a esas personas hermanos no solo es incorrecto, sino que además es peligroso. Ahora bien, debemos tener muchísimo cuidado y estar muy seguros de que antes de acusar de falso hermano a alguien, debemos estar muy seguros de que entendemos la teología que enseñan esos hermanos. Cuidado. Escuchémosles primero. Escuchémosles. No pensemos de antemano, es que como son de tal denominación ya, no. Escucha. Si defiende el evangelio de la sola gracia, es tu hermano en Cristo. Una cosa es decir que las obras son una evidencia necesaria de la salvación,
lo cual es cierto, como leemos por ejemplo en Santiago, que la fe por sí sola está muerta si no tiene obras, o Efesios 2:10, que somos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y otra cosa totalmente distinta es decir que nuestras obras son la base última de nuestra salvación, que Dios nos salva por lo que hacemos. Hermanos, sepamos discernir bien antes de acuñar términos dolorosos, de acusar a nadie de ser un falso hermano. Cuidado, hay que equilibrar bien todo esto. Escucha, ora, lee la palabra, entiéndela, para que sepas discernir. Y además, cuidado con exaltar a los mensajeros por encima del mensaje. Pablo no fue a Jerusalén a exaltar a Pedro, a Juan, a Santiago. Aquí no estamos para exaltar a MacArthur, a Piper, a Michelin. Damos gracias a Dios por la fidelidad de todos esos hombres. Pero solo Cristo es el exaltado. Solamente su evangelio debe ser predicado. Hermanos, estamos en lucha. No bajemos la guardia. Un pastor, Ray Ortlund, dice: el evangelio nunca avanzará sin que alguien esté dispuesto a pagar un precio. Requiere valor vivir en la realidad de ese costo, pero también es liberador. Llama la atención que aunque aquel concilio entre Pablo y los líderes finalizó en armonía, si sigues leyendo a partir del versículo 11, Pablo tuvo que hacer otra cosa después. ¿Por qué? Porque aunque a veces haya una aparente armonía, la lucha continúa. Los judaizantes no se dieron por vencidos. Y por eso, Pablo, tiempo después, tendrá que reprender a Pedro. Aunque ya se lo veremos, si Dios quiere, la próxima vez. Oremos al Señor. Señor y Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, cuán importante es tu evangelio. Cuán importante, Señor, es mantenernos fieles a Él. A veces, en un mundo como el nuestro, donde las apariencias son día a día, queremos vivir de apariencias y no puede ser. Tenemos que ser claros. Y la claridad la da tu evangelio, Señor. Tu evangelio de la gracia soberana en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a ser conscientes de eso. A ser conscientes de que somos soldados de Cristo en medio de una batalla que tenemos que llevar a cabo como han llevado a cabo durante los 2000 años de historia de la Iglesia, tu Iglesia. Que nunca rehuyamos, Señora, a esa batalla. Que no seamos ni tan siquiera contemporizadores, Señor. Que no nos dejemos intimidar. Que no nos dejemos amedrentar, Señor, por defender tu palabra, por defender tu verdad, por defender el único medio a través del cual tú puedes salvar a las personas, que es tu evangelio. En juego no solamente, Señor, están las almas que pueden creer en ella para salvación, sino que está en juego tu honor, Señor, el honor de tu nombre, como vimos este jueves. Ayúdanos como iglesia a perseverar en tu verdad, Señor. También danos sabiduría, mucha sabiduría. Sabiduría para no lanzar acusaciones por lanzar acusaciones, Señor. Ciertamente hay muchos hermanos que piensan distinto a nosotros, pero si ellos han creído y defienden el misterio de la gracia, son nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a guardarnos los unos a los otros. Necesitamos estar en compañía de hermanos que defienden lo mismo. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir exponiendo tu verdad con precisión y que tú sigas glorificándote, trayendo salvación. Señor, esta es tu obra, no es nuestra. Viste a Pablo a ir a Jerusalén y nos mueves a nosotros a hacer lo mismo. Que descansemos también en eso, Señor.
Somos participantes de esta batalla, pero es tu batalla, no es nuestra batalla. Que seamos soldados fieles, Señor. Y que en todo tú seas exaltado. En Cristo Jesús. Amén.